Bien, pues ya estamos precisamente ahora con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo te va? Bien, Jacaranda, aquí cuando menos decían antes que a veces le iba mal al país, pero le iba bien a todo el parloteo periodístico, porque finalmente hay tantos temas tan complicados, tan enredados, que Jacaranda, falta tiempo y falta precisión nuestra a veces para encontrar los diferentes temas, y algunos se nos pasan como peces en el río, se nos pasan y no alcanzamos ni a entenderlos ni a aprenderlos. Pero, Jacaranda, ¿de qué nos quieres hablar hoy, por favor? Pues justo ahorita que hablas eso de la precisión, de esto quisiera yo hablar y compartir algunas reflexiones, y voy a tocar el tema que ha estado en la agenda, uno de los tantos temas que ha estado en la agenda mediática desde la semana pasada, y que es la polémica carta de los 650 intelectuales, escritores, académicos, cineastas, comentaristas, etc., y la respuesta a ella que tuvo lugar este fin de semana, promovida por Rafael Barajas, el Fisgón, ¿no?, desde el Instituto de Formación Política de Morena. Y quisiera, digamos, que reunir alguna serie de reflexiones, ¿no?, intentando o llamando, Julio, a que seamos capaces de matizar nuestras fobias, nuestras filias, con argumentos, con precisión, como tú dices, y sobre todo con rigor. Y lo primero que me gustaría señalar, Julio, es que no le tengamos miedo al disenso. Creo que quienes creemos, ¿no?, en sistemas democráticos, liberales, tenemos que fomentar la discusión entre distintos y no solamente entre iguales. Así es que, repito, la democracia es disenso. Creo que no ayuda a alimentar esta idea maniquea, ¿no?, de que existe una división binaria en la sociedad mexicana desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, entre fifis y chairos, entre quienes están o no a favor del cambio, en fin, todo esto que alimenta algo que justo en Argentina se llamó la grieta, o se conceptualizó como la grieta, ¿no?, este concepto de alguna manera usado para describir a grupos sociales que asumían que el bando propio, por decirlo de alguna manera, es el único que tiene legitimidad, mientras que el otro bando debe de ser descalificado de manera completa. Y todo ese fenómeno llamado la grieta en Argentina, pues incluye estos estereotipos personales que se vuelven peyorativos y de un gran insulto. Así es que en ese tenor, Julio, y hablando de precisiones, de rigores, empiezo por decir que me llamó muchísimo la atención que firmaran esa carta de los 650 varios colegas, ¿no?, amigos respetados en su ámbito, y bueno, estoy hablando de gente de cine, estoy hablando de periodistas, de académicos, de feministas incluso muy respetadas, con las que yo he tenido un diálogo muy cercano, escritoras, escritores, y me llamó tanto la atención, Julio, que decidí llamarles. Llamé a unas 5 o 6 personas cercanas, colegas, ¿no? No quiero dar nombres ampliamente para evitar estigmas, pero la pregunta muy concreta con quienes hablé y conversé es: ¿por qué firmaste esta carta?, ¿no? Uh-huh. Y me parecieron como varias cosas muy similares entre estos amigos, colegas, ¿no? Lo primero es que todos votaron por Andrés Manuel López Obrador. Eso fue como una cosa que llama la atención. Piensan que hay muchas cosas que se han hecho bien, pero la gran coincidencia, y creo que es algo que no debe de subestimarse, es que ellos hablan de que el presidente llama a la división y al encono a través de una serie de descalificaciones, ¿no? Me comentaban, algunas de estas mujeres ha descalificado el movimiento feminista, ha llamado corruptos a los académicos, a gente de la sociedad civil, y ellos dicen: no todos somos iguales, o ahora sí que utilizando esta misma frase que uh-huh. el presidente lleva, ¿no? Y entonces insisten en que se comporta como el papá regañón de qué hacer, qué no hacer, y atenta, dicen, contra la libertad creativa, contra la libertad de pensamiento diverso, y no acepta la crítica, no escucha. Entonces creo que este primer punto es interesante, Julio.
en el sentido de que están hablando no de un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Como se planteaba en esa carta, y creo que habría que aclarar, me parece, por el bien de todas, de todos, de que quienes están ahí, no todos son, digamos, que chayoteros corruptos, ni se han beneficiado de regímenes anteriores, al contrario, gente que votó por Andrés Manuel, y yo pienso que ahí ese es un punto que debemos tomar en cuenta, porque después ya viste que hay no solamente esta carta, sino ya personas que se han manifestado desde trincheras individuales, el propio Jorge Volpi, por ahí lo escuchaba en una entrevista en la revista El País, hoy Guillermo Fadanelli en el Universal escribe al respecto, así es que digamos que en ese tenor, Julio, otra de las primeras reflexiones, y dialogando con algunos de estos amigos que me parecen brillantes, yo decía, bueno, y entonces, ¿por qué no hicieron una precisión? O sea, falta rigor conceptual en esta carta, porque decir que el presidente atenta contra la libertad de expresión quiere decir muchas cosas, pero además confunde, desde mi punto de vista, algo que es muy importante, que tiene que ver con el derecho a la información. Así es que, si buscamos qué quiere decir libertad de expresión, o sea, en un concepto muy sencillo, pues estamos hablando del derecho que tenemos todas, a manifestarnos y a decir de manera libre lo que pensamos, sin ser hostigados, de una manera muy simple, ¿no? Creo que en ese sentido, todas y todos, las redes es un ejemplo de eso. Yo me manifiesto libremente, yo creo que tú también, no hay una censura de que sepamos que se censuró tal libro, tal película, o sea, hay una libertad de expresión que no confundamos, no tiene que ver con la libertad, digamos, de información, ¿no? Entonces, a mí me parece, Julio, que el tema, digamos, de la libertad de información pasa por muchas otras cosas, que es el derecho también a la verdad, el derecho a la información pública y el derecho a que los funcionarios públicos rindan cuentas. Y aquí, por supuesto, la prensa tiene un papel muy importante. Pero creo que esa carta, y también la que le responde, no matiza, ¿no? O sea, la libertad de expresión se toma como si estuviéramos hablando de la prensa, como si estuviéramos hablando de académicos, de creativos, o sea, son muchas cosas, y al mismo tiempo creo que nos está impidiendo ver a fondo lo que realmente deberíamos de exigirle al presidente, ¿no? Y en ese sentido, Julio, pues yo creo que un poco para concluir, me parece que sí, tenemos los periodistas, las periodistas, una chamba enorme, los académicos también, y quienes creemos de verdad en la posibilidad de un cambio, de que se acabe con la corrupción y con la impunidad, en compartir ideas, reflexiones a partir de un rigor importante, y sobre todo en exigir a los funcionarios públicos y al presidente que nos rindan cuentas, y que todo lo que ha planteado el presidente, como lo planteó en su campaña, Julio, tiene que cumplirlo. Una de esas cosas es acabar con la corrupción y decir, si hay familiares míos, como lo dijo, pues que se lleven, o sea, que se les juzgue, ¿no? Pero ahí es en donde vemos estas cosas que no todo se está llevando de la mejor forma, y quizá eso es lo que ha generado también una decepción, en fin, muchas cosas que yo creo que de aquí en adelante, como periodistas, también tenemos una chamba de ayudar a desmenuzar esto, a pensar en que el disenso es fundamental, la discusión entre distintos también, y no atizar esta idea de que la polarización y que fifís contra chairos, o sea, ahora sí que desmenuzando concepto por concepto, y lo que estamos viviendo, Julio. Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Jacaranda. Muchas gracias, y pues es para reflexionar y para tomar en cuenta todo esto de lo que estamos hablando. Así es que, pues como siempre, Jacaranda, con aprecio a tus palabras y a tus reflexiones, y nos vemos la próxima semana, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio, y saludos a todas y a todos. Hasta el lunes.
Muy amable, hasta el próximo lunes.